querida people aquí de mi canal Vieja que Viaja, me llamo Paula. Bienvenidos a este nuevo video que va a ser un poquito diferente por toda la situación que estamos viviendo. Bueno, por el tema de la cuarentena en todo el mundo y de la expansión del coronavirus, que tenemos que estar siempre en casa. Entonces, ¿qué es lo que hace un viajero cuando no viaja? Este es mi caso. Bueno, y quería hacer este contenido un poquito diferente porque realmente creo que no es el momento para hablar de viajes. Me parece que no está uno como en esa mentalidad. Porque bueno, no se sabe al cabo de cuánto termine la situación y podamos volver a hacerlo de nuevo, y sobre todo que es muy importante quedarnos en casa en este momento para frenar la expansión del virus. ¿Qué es lo que hago yo cuando estoy en cuarentena? Es que nunca había estado en cuarentena, pero la verdad es que me he divertido mucho porque he descubierto una red, creo que es una red que ha creado un monstruo que se llama TikTok. Entonces, con la cuarentena y todo, decidí ponerme a cacharrearle, ¿no? Cacharrearle decimos en Colombia, a probar distintas cosas, filtros, maneras de grabar, no sé qué, canciones, entender un poquito porque es una red como muy loca, entonces entender un poco cómo funcionaba y eso. Y la cuarentena me ha permitido descubrir un nuevo mundo en esa red, así que he estado todos los días dándole al TikTok, he estado súper inspirada con eso, pero bueno, les voy a dejar al final de este video un montón de videos de risa, videos de memes, es que es una red como de memes en video, entonces voy a dejarles esos videos al final de este video para que se rían un rato. Y bueno, aparte de ese nuevo descubrimiento, ¿no?, que es TikTok, me he dedicado a hacer muchas cosas que había estado aplazando, bueno, por estarme moviendo. Uno que siempre vive sacando excusas, ¿no? Porque realmente cuando uno quiere hacer las cosas, le saca tiempo como sea y ya. Siempre había querido escribir un libro de todo lo que me pasó en Vietnam, porque me pasaron muchas cosas que no conté aquí en mi canal de YouTube. De hecho, me parece que tengo unos 3 videos de Vietnam solamente, a pesar de haber estado allá 8 meses. Les voy a dejar aquí una pequeña lista ahí para que vean los videos de Vietnam, pero eso no es realmente nada respecto a lo que yo viví allá, porque tuve experiencias muy variadas, bastante malas algunas, entonces, pero bueno, eso me ayudó a ser fuerte. Me parecía importante igual contar todo lo que yo vi y viví en esos 8 meses allá viviendo en Vietnam como profe de inglés, como lo conté también en otros videos. Me parecía importante hacer ese libro, primero porque también quiero sacar un libro, o sea, ¿quién no quiere sacar un libro? Es como de esas cosas que uno tiene una lista de cosas por hacer en la vida. Escribir un libro, pácate, tacharlo, ¿no? Me falta abrazar un árbol, no, sembrar un árbol o abrazar un árbol, bueno, no sé. El caso es que escribir un libro, tacharlo, y además que quiero tener como esa emoción de mi primer bebé, de mi primer libro. Ya llevo 30 páginas escritas, pero obviamente esperando que se termine también la cuarentena para meterle un poquito de carne, ¿no?, a la cosa, porque no quiero que sea un libro simplemente de viajes y ya, sino que sea un libro con mucha carne, con mucha historia, con muchos argumentos como para entender, porque digamos yo cuando viajo siempre le meto como mucha mente a las cosas. En Asia en algunos momentos había como muchas cosas que me generaban mucha contradicción, que no lograba entenderlas, y intentaba leer, intentaba preguntar a todo el mundo, porque yo pregunto mucho también cuando viajo, por algo soy periodista, entonces pregunto mucho, ven, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? No entiendo, ¿de dónde salió esto? Tal. Y a partir de ahí saco conclusiones para intentar entender cosas de la otra cultura. Entonces quiero meterle mucha carne a ese libro de Vietnam. Apenas salga de la cuarentena iré a buscar un poco de bibliografía ya para ponerme un poco más seria con eso, pero por el momento lo que estoy haciendo es escribir de chorro, así, todas las experiencias desde que entré a Vietnam, que eso fue también una tragedia. Porque me pasó de todo, porque tuve un primer trabajo, me echaron del trabajo, luego me clonaron la tarjeta, bueno, me pasó de todo. Eso, de hecho, ya lo conté en varios posts de mi blog, que voy a dejar aquí en la descripción del video. Es como un pequeño adelanto de mi libro, quiero contarlo. Aunque nadie me lea, bueno, no sé si alguien me lea, pero aunque nadie me lea, quiero tener ese primer bebé, lo quiero tener ya en mis manos. Entonces estoy aprovechando esa cuarentena para escribir mucho. Y bueno, también causante de eso, este libro de verdad se llama Libera tu magia, me lo habían recomendado mucho, pero es un libro como de mucha motivación para los que siempre hemos querido como escribir un libro y nunca nos habíamos lanzado. Y me estoy dedicando, bueno, por lo menos unas 2 horas por día a mirar qué es lo que he escrito, seguir, ver qué otros datos le puedo meter que no necesariamente necesite ir a una biblioteca, etc.
Entonces en eso ando, me tiene bastante entretenida. Y también me gusta mucho leer, o sea, no puedo evitar leer de muchos sitios, no necesariamente literatura de viajes, porque me parece que la literatura de viajes es como mucha crónica y demás. Y no necesariamente quiero leer crónicas, sino quiero leer, por ejemplo, novelas históricas de algún país en especial, porque eso me ayuda a entender un poco como esta cultura, como es, aunque yo no haya ido allá, me ayuda como a abrir un poco la mente. También me gusta mucho bailar, eso siempre, me gusta mucho bailar y hago mucho deporte. Cuando estoy viajando, viajo con DRX, bandas, un montón de cosas para seguir entrenando mientras viajo. Como lo conté también en otro video, que las voy a dejar aquí. Sí, spam de videos. Spam de videos porque ya casi vamos a llegar a los 1000 suscriptores. Hay que hacer spam de videos y suscríbanse a este canal. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Ya casi llegamos a los 1000. Entreno mucho, me gusta mucho hacer esfuerzo físico, ¿no? Porque a veces tengo mucha energía, o sea, soy como muy hiperactiva. Entonces, no, necesito quemar esa energía, entonces hago mucho ejercicio, bailo. Y antes de pasar a los videos de TikTok, divertidos, chistosos, ríense. Antes de pasar a los videos de TikTok, quería contarles un poco la dinámica que voy a seguir en el canal. Voy a editar material que tenía acumulado. Bueno, tengo mucho material de Turquía, también otros videos que he grabado aquí en España y demás. Entonces eso seguirá como siempre. Aquí cada 2 semanas estoy publicando videos. Entonces suscríbanse, activen esas notificaciones. Pero pues la cosa en el canal no va a cambiar. Cuando vea que tengo otras cosas interesantes por decir acerca de la cuarentena y cómo avanza la situación, pues lo subiré también. Pero bueno, eso les cuento los avances aquí en el canal. ¡Vamos!